En la película Django desencadenado, el personaje de Steven, un esclavo que actúa como mayordomo de la plantación, muestra una actitud de desprecio hacia otros esclavos cuando se niega a permitir que un hombre negro monte un caballo, simplemente por el hecho de ser negro. A pesar de ser él mismo, Steven, un esclavo, él rechaza la posibilidad de que otro negro tenga acceso a un privilegio que él mismo ya está disfrutando. Este comportamiento revela una compleja interacción entre lo psicológico, lo social, lo ideológico, lo político y lo económico, que es ejemplar para entender el fenómeno de los llamados pobres de derecha. Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Steven, el esclavo, puede entenderse como el resultado de una profunda internalización de la jerarquía racial impuesta por los amos blancos, al identificarse con los opresores. De esta forma, Steven establece una relación de subordinación y de exclusión hacia otros negros que en su mente no tienen derecho a los mismos privilegios que él sí tiene derecho. Esta actitud refleja lo que se conoce como superioridad internalizada, que ocurre cuando un grupo oprimido adopta los valores, normas y jerarquías del grupo opresor para asegurar su aceptación, aunque ello signifique rechazar a otros que comparten su misma situación. Desde el punto de vista social, el rechazo de Steven, el esclavo, hacia otros esclavos que tienen acceso a un caballo, refleja cómo las estructuras de poder social se internalizan incluso dentro de las clases subordinadas. A pesar de ser víctima del mismo sistema de explotación, Steven no se identifica con otros esclavos y se coloca en una posición superior, basada en los privilegios que ha obtenido dentro de ese sistema. Esto se relaciona con el fenómeno sociocultural del acomodamiento, donde los oprimidos tienden a aceptar las normas del opresor, aún en su propio detrimento. En términos ideológicos, Steven ejemplifica el fenómeno de la identificación con el opresor. Al alinearse con las ideas y valores de la clase dominante, contribuye a perpetuar el sistema de explotación. Este comportamiento está relacionado con el concepto de exclusión interna, que ocurre cuando las personas de clases bajas adoptan las ideologías que justifican las desigualdades que ellos mismos sufren cotidianamente, viendo a sus pares como seres inferiores y despreciables, solo para poderse alinear con una jerarquía social que les ofrezca una sensación de pertenencia. Tomemos un caso, el caso de Doña Florinda, del programa El Chavo del Ocho. También podemos observar allí un comportamiento similar. A pesar de ser una mujer pobre, esta señora, Doña Florinda, constantemente muestra desprecio por otros personajes de clase baja, como el Chavo, por ejemplo, a quienes con desdén constantemente rechaza y humilla por su pobreza. Este comportamiento refleja un fenómeno conocido como odio a la pobreza, en el que las personas que experimentan pobreza sienten la necesidad de distanciarse de aquellos que consideran aún más pobres que ellas, en un intento de evitar ser vistas como parte de un estatus social inferior. Desde una perspectiva más bien psicológica, el comportamiento entonces de Doña Florinda puede explicarse como una forma de defensa psicológica frente a la pobreza. Al rechazar a el Chavo, ella no solo desprecia su condición, sino que también trata de disfrazarse de su propia pobreza. De este modo, el rechazo a los más pobres se convierte en una forma de autoafirmación y de preservación de la identidad, ya que la clase baja es vista en su mente como una amenaza latente, constante, a su propio estatus socialmente construido. De esta forma, Doña Florinda también exhibe un comportamiento de exclusión, ya que se ve a sí misma como parte de una clase social más respetable, y por lo tanto siente que debe mantener distancia de aquellos que representan una clase aún más baja. Este fenómeno está relacionado con la presión social de pertenecer a un grupo que es percibido como más digno o respetable, aunque ella misma forme parte de esa clase social baja. En ese sentido, su actitud refleja una construcción social de superioridad que se basa en el estatus relativo dentro de las clases bajas. Ambos personajes, Steven, el esclavo, y Doña Florinda, son claros ejemplos de lo que se conoce
como pobres de derecha. A pesar de estar en una posición económicamente desfavorecida, ambos adoptan posturas ideológicas y actitudes que los alinean con los valores de las clases dominantes. En lugar de cuestionar el sistema que los oprime, ellos eligen identificarse con los opresores y rechazar constantemente a aquellos que están aún más subordinados que ellos mismos. Este fenómeno refleja cómo las estructuras de poder y las ideologías impuestas desde los niveles superiores afectan la identidad de las personas, incluso aquellas que son, en términos materiales, las más vulnerables. Bienvenidos y bienvenidas a quienes les gustan las teorías críticas, disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y hoy abordaremos un análisis de los pobres de derecha, con base en un libro de G.C. Sousa llamado Los pobres de derecha, la venganza de los bastardos. Libro del año 2024. Así que sírvanse un café y hagamos un viaje por nuestros recuerdos personales, familiares y comunitarios. Esos recuerdos más profundos que develan que nosotros o entre nosotros puede haber algún triste pobre de derechas. Abordemos primero un tópico psicológico. El fenómeno de los pobres de derecha ha generado diversas explicaciones, pero pocas han abordado su complejidad desde una perspectiva psicológica profunda. Para entender este fenómeno, no basta con observar la pobreza en términos económicos, sino que es necesario examinar cómo las estructuras psicológicas, culturales y sociales se interrelacionan en las decisiones de estos individuos. Los pobres de derecha no solo están empobrecidos en el sentido material, sino que están sujetos a una serie de procesos psíquicos que les llevan a tomar unas decisiones políticas que, a pesar de sus consecuencias económicas, son vistas como una forma de afirmación y de pertenencia a un grupo que consideran exitoso o moralmente superior. A nivel ya más bien psicológico o básico, la explicación más evidente podría centrarse en la relación entre el individuo y su contexto social. El pobre de derecha es alguien que, a pesar de su situación, no se siente totalmente identificado con los valores que se les imponen como los pobres o los marginados. De hecho, a menudo su identidad se construye con base o sobre la idea de que ellos pueden ascender, pueden cambiar su realidad. Esa esperanza de ascenso en esa jerarquía social se ve alimentada por un discurso que promueve la meritocracia y la responsabilidad individual. La psicología social nos dice que los individuos que sienten que están siendo juzgados constantemente por su situación de pobreza pueden desarrollar una actitud defensiva hacia su propio estatus social, adoptando valores más conservadores como una forma de defender su autoestima frente a la percepción de inferioridad que puedan sentir por parte de otros sectores sociales. Más allá de la simple búsqueda de pertenencia, el fenómeno de los pobres de derecha también involucra mecanismos psicológicos complejos que se relacionan con la defensa de la identidad, la necesidad de control y el miedo a la exclusión. La psicología cognitiva sugiere que las personas tienden a ajustarse a las creencias y actitudes de los grupos con los que se sienten identificados. Y en este caso, los pobres de derecha construyen una narrativa que los coloca en un lugar de honor dentro de un sistema social jerárquico. Esta narrativa no está exenta de contradicciones, pero para esos individuos, el hecho de ser parte de un grupo que está moralmente superior ofrece una forma de resiliencia frente a la incertidumbre y a la pobreza. La psicología del comportamiento también sugiere que estas actitudes pueden ser vistas como una forma de afrontamiento frente a todas las adversidades de la vida,
de esa vida cotidiana, dura, que están constantemente sintiendo, que les permite mantener una imagen positiva siempre de sí mismos. La relación entre la psicología individual y los factores sociales y culturales también es crucial en el caso de los pobres de derecha. De acuerdo con los estudios sobre la psicología social, el entorno cultural juega un papel fundamental en la construcción de valores. Las ideologías conservadoras se transmiten a través de múltiples canales: la educación, los medios de comunicación y las instituciones religiosas. En muchos contextos, estas ideologías no solo constituyen una forma de pensar, sino también una manera de vivir. El acto de ser pobre se convierte en una forma de culpar a los individuos por su propia situación, lo que puede crear un ciclo de autorrepresión, en lo que la pobreza se ve como un defecto moral o personal, en lugar de una consecuencia que es estructural. La psicología cultural resalta cómo estos individuos, al sentirse marginados y estigmatizados, adoptan visiones del mundo que justifican su exclusión y les permiten mantener una relación con el poder en lugar de rechazarlo. A medida que profundizamos cada vez más en la psicología del pobre de derecha, podemos ver que los factores emocionales y de personalidad también juegan un papel esencial. El concepto de identidad de clase no solo está determinado por la situación económica, sino por cómo un individuo se percibe a sí mismo dentro de la estructura social. Los pobres de derecha a menudo tienden o construyen una identidad profundamente marcada por el rechazo hacia lo que consideran el sistema de bienestar. En lugar de ver las ayudas sociales como un medio para superar la pobreza, los ven o las ven como una señal de debilidad y de dependencia. Eso está relacionado con el concepto de orgullo y de dignidad en la psicología emocional, en la que las personas prefieren enfrentarse a esas adversidades antes que aceptar una ayuda que les haga cada vez más sentir inferiores. La moralidad juega un papel crucial en este fenómeno. Según la psicología moral, las personas tienden a organizar sus creencias sobre el bien y el mal de acuerdo con un sistema de valores internalizado. Para los pobres de derecha, las ideologías conservadoras representan una forma de justicia moral. Es común que estos individuos perciban el sistema de bienestar social o las políticas progresistas como injustas o desmoralizantes, al considerarlas como una forma de recompensa para aquellos que no se esfuerzan lo suficiente por salir adelante. A través de este prisma, adoptan una visión más conservadora de la moralidad, donde la autosuficiencia, la competencia y el orden social juegan un papel central. En ese sentido, la política de derechas les ofrece un sentido de justicia que conecta con sus deseos de justicia personal, de reconocimiento social. Esta acción se puede entender no solo como un error económico, sino como una reafirmación de su identidad moral y social. Esta identidad forjada a través de las humillaciones diarias y el deseo de mantener la dignidad frente a un sistema que los ha marginado toda la vida, los lleva a votar por opciones que paradójicamente los perjudican. Esto refleja cómo los pobres de derecha, en lugar de alinearse con políticas que podrían mejorar su situación económica y social, eligen cada vez más identificarse con un poder simbólico que les ofrece un sentido de pertenencia, aunque este poder los mantenga en una posición subyugada. Ahora abordemos un tópico más bien sociocultural. El fenómeno de los pobres de derecha es un fenómeno sociocultural profundamente complejo que refleja las contradicciones que son inherentes en las estructuras de clase, en el poder, en la cultura. Desde esa perspectiva sociocultural, los pobres de derecha son aquellos individuos que, a pesar de pertenecer a una clase social baja o media baja, se alinean con ideologías políticas conservadoras o de derecha. Este comportamiento, que puede parecer irracional desde un punto de vista económico, es el resultado de una interacción entre las estructuras sociales, esos valores culturales y las dinámicas de poder que configuran las identidades y los comportamientos de esas personas para su identidad, para su construcción societal. De esta forma, para entender este fenómeno desde una perspectiva más sociocultural, es necesario tener en cuenta que los valores y las creencias de las personas no son simplemente el reflejo de su situación económica, sino también
que están profundamente influenciados por la cultura en la que viven. En el caso de los que hemos hablado, los pobres de derecha, existe una fuerte influencia de los valores conservadores y del individualismo promovido por las élites sociales. En muchas sociedades, los pobres, especialmente aquellos que constantemente están en situación de una vulnerabilidad constante, agresiva, se ven sometidos a una cultura que les dice que el éxito o el fracaso depende de su esfuerzo individual, más que de factores estructurales o sociales. Este mensaje, que refuerza un sentido de meritocracia, se convierte en la base ideológica sobre la cual muchos pobres se alinean con base en las políticas de derecha, incluso cuando esas políticas no benefician directamente sus intereses económicos. Uno de los factores clave en la explicación sociocultural de este fenómeno es la noción de aspiración social. Los pobres de derecha a menudo no se identifican con los movimientos sociales de izquierda. Aquellos que buscan una redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del estado de bienestar, sino que, al contrario, anhelan formar parte de una clase social más alta, con mayores recursos, con riquezas. Este deseo de ascenso social se ve alimentado por los medios de comunicación, que constantemente presentan imágenes de éxito asociadas con valores conservadores, como el trabajo duro, la independencia y la estabilidad familiar. Para los pobres de derecha, apoyar la derecha significa estar más cerca de esa imagen de éxito y les permite sentirse parte de una élite cultural que conquista el mundo, aunque en términos materiales continúan siendo parte de las clases bajas. A través de este proceso de socialización, los valores de la derecha se internalizan en las creencias de estos individuos, quienes optan por políticas que perpetúan las estructuras de desigualdad que los mantienen en una situación subalterna. En un nivel un poco más complejo, el fenómeno de los pobres de derecha está relacionado con la construcción de identidad en una sociedad altamente estratificada. La identidad social se forma no solo a través de la situación económica, sino también a través de esas interacciones sociales con otros grupos sociales, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. En este contexto, los pobres de derecha adoptan una identidad política que está en contraste con los movimientos de izquierda, que los ven como víctimas del sistema. Los pobres de derecha, por su parte, se perciben a sí mismos como individuos responsables que, a pesar de las dificultades, pueden lograr el éxito a través de su esfuerzo y dedicación personal, su sacrificio. Este proceso de construcción de identidad está profundamente influenciado por las estructuras sociales de clase y de poder, que en muchas ocasiones van promoviendo la visión de que la desigualdad es el resultado de las decisiones individuales, más que de unas condiciones estructurales. Por eso la desigualdad es justa para ellos. Culturalmente, los pobres de derecha representan una paradoja, ya que su apoyo a ideologías conservadoras entra en un conflicto con sus propias necesidades materiales. Sin embargo, esto puede ser comprendido a través de la teoría de la cultura política, que sostiene que las creencias políticas no siempre están relacionadas con los intereses materiales inmediatos, sino con una visión del mundo que se va formando dentro de determinado contexto cultural. En este caso, la cultura política que promueve la derecha, centrada en la individualidad, la competencia y el respeto al orden social, se convierte en un sistema de creencias que otorga una sensación de control y poder sobre un propio destino. Algo que es profundamente atractivo para los pobres que sienten o que se sienten impotentes frente a las estructuras sociales. Un aspecto que también podemos analizar de este fenómeno sociocultural de estos pobres de derecha se refiere a la relación entre la tradición cultural y la modernidad. Los valores conservadores asociados con la derecha, como el respeto a las tradiciones familiares, a la religión, al orden social, son fuertemente promovidos en muchas sociedades. Para los pobres de derecha, adoptar estas creencias es una forma de mantenerse conectados con su cultura y su historia, incluso cuando las políticas de derecha los perjudican. Esto puede ser entendido como una forma de resistencia cultural, donde la identidad cultural se preserva a través del apoyo a un sistema que promueve la exclusión social. De ahí su validación.
a esa discriminación constante y al mantenimiento de las jerarquías de poder tradicionales, históricas. El papel de los medios de comunicación, de la publicidad, en la construcción del fenómeno sociocultural de los pobres de derecha, no puede ser subestimado. Los medios de comunicación, la publicidad, las redes, juegan un rol crucial en la formación de las opiniones políticas, ya que constantemente nos bombardean con imágenes y discursos que refuerzan ciertas ideologías. En muchos países, los medios de comunicación están dominados por grupos de poder que promueven una visión altamente conservadora, tradicional, de la sociedad y de lo que quieren que sea la sociedad, a través de una repetición de mensajes que exaltan valores como el individualismo, el trabajo duro, el respeto a la autoridad, la religión. Los medios logran moldear las creencias de los pobres, haciéndoles creer que si siguen estos principios, podrán alcanzar el éxito. Esto se ve reforzado por el sueño americano, o la creencia en la movilidad social ascendente, que aunque en muchos casos es ilusoria, sigue siendo un fuerte motor cultural. Un ejemplo de este fenómeno puede observarse en comunidades donde, a pesar de vivir en condiciones de pobreza extrema, las personas siguen apoyando a los políticos y a sus políticas que les favorecen y favorecen a las élites económicas. Este comportamiento se debe a una serie de factores socioculturales ya explicados, pero reitero, son el deseo de pertenecer a una clase superior, una internalización de valores conservadores y a una falsa creencia de que es posible que todos puedan tener ascenso en la movilidad social. A nivel global, podemos ver que en muchos países del mundo, los sectores más pobres votan por partidos de derecha, que representan sus aspiraciones, pero que a largo plazo no mejoran sus condiciones de vida, sino que las perpetúan. Este fenómeno refleja una contradicción cultural. Los pobres de derecha se alinean con una ideología que no solo los margina, sino que también los mantiene en permanente situación de vulnerabilidad. Por último, abordemos un tópico más bien político y económico en este tipo de población, que es un tema complejo porque toca temas locales como internacionales a nivel global. Desde esta perspectiva, este fenómeno revela contradicciones que existen entre esas estructuras de poder y las dinámicas sociales de las sociedades contemporáneas. Los pobres de derecha son aquellos individuos que, como ya lo he manifestado, a pesar de estar en una constante posición desfavorecida, se alinean políticamente con ideologías conservadoras, que en principio no deberían ser sus aliadas, pues estas mismas ideologías favorecen a otros sectores mucho más privilegiados. Esta paradoja ofrece una excelente oportunidad para analizar las tensiones entre la ideología, la economía y el comportamiento político de estos individuos. Desde una perspectiva política básica, uno de los primeros aspectos que se pueden observar es cómo los pobres de derecha están profundamente influenciados por las ideologías conservadoras, que siempre están prevaleciendo, sosteniendo su entorno social. Estas ideologías que promueven el individualismo, un orden social estricto y el respeto por las estructuras tradicionales de poder, tienen un fuerte impacto en las decisiones políticas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los pobres de derecha, a pesar de no beneficiarse directamente de dichas posturas políticas, adoptan sus propios matices, sus propias características o sus mandatos. En principio, les son perjudiciales desde un punto de vista económico, pero no les importa. Este fenómeno se puede explicar en parte por la influencia de la cultura política que promueve la meritocracia, lucha, sacrifícate. Les hace creer que sus problemas son consecuencia de su falta de esfuerzo personal y que por lo tanto las soluciones deben venir de ese mismo esfuerzo individual y no de políticas de ayudas, ni de redistribución de la riqueza o políticas de bienestar social. Este apoyo de los pobres de derecha a políticas que les desfavorecen y que favorecen a otras élites, que se entiende como una perspectiva o una postura político-económica, los hace ser individuos cada vez más pobres, más individualizados, que son invisibles ante el Estado, que se atomizan en las comunidades. A medida que avanzamos en un análisis de este fenómeno, podemos ver que los pobres de derecha no solo responden a intereses materiales que son inmediatos, sino que también están influenciados por la ideología política dominante en su contexto. Las estructuras económicas y políticas
en las que viven les brindan un espacio para identificarse con narrativas de éxito, de progreso, de apoyo, de logro, que está asociada a valores como la autosuficiencia, el respeto a la propiedad privada y a la moralidad del trabajo. Este tipo de ideología les permite justificar la desigualdad que experimentan al ver las diferencias sociales como naturales o como resultado de la habilidad o del propio esfuerzo. Un esfuerzo duro y difícil de alcanzar cada día que van viviendo. El apoyo de los pobres de derecha a políticas que favorecen a las élites económicas puede ser entendido desde una perspectiva política económica. Los individuos en situaciones de pobreza, al sentir que son invisibles para el Estado, tienden a ver en las políticas conservadoras la promesa de un futuro mejor, que siempre les va a recompensar su esfuerzo individual y su lucha por tratar de manejar un estatus. Este comportamiento es un reflejo de la psicología política que sostiene que los pobres, a menudo, adoptan posturas que refuerzan sus creencias sobre la movilidad social, aun cuando las políticas de derecha tienden a mantener o a agravar las desigualdades, la inequidad. A medida que avanzamos en el análisis de este fenómeno, podemos ver que los pobres de derecha no solo responden a intereses materiales inmediatos, sino que también están influenciados por la ideología política dominante en su contexto. Las estructuras económicas políticas en las que viven les brindan un espacio para identificarse con esas narrativas de éxito y de progreso, bien sea a nivel cultural, religioso, societal, que está asociada a valores como la autosuficiencia, el respeto a la propiedad privada y la moralidad del trabajo. Este tipo de ideología les permite justificar la desigualdad que experimentan al ver las diferencias sociales como naturales o como un resultado de la habilidad y del esfuerzo de cada quien, de un esfuerzo personal de los individuos que se lo han ganado. Desde una perspectiva económica, los pobres de derecha son aquellos que, a pesar de no tener los recursos para acceder a los mismos beneficios que los sectores más ricos, ellos no cuestionan las estructuras económicas que perpetúan su situación. De hecho, muchos de ellos creen que esas políticas que son de izquierda, quizás progresistas, que promueven la redistribución de la riqueza, son perjudiciales para su bienestar, para el bienestar de la sociedad en general. Este fenómeno puede explicarse desde la teoría económica del capital cultural, donde los individuos que comparten valores conservadores sobre el mercado libre y la competencia, a menudo tienden a apoyar un sistema económico que en última instancia los mantiene en una posición subyugada, pero que también alimenta sus aspiraciones de movilidad permanente, de triunfo, de éxito, de riquezas. En términos un poco más complejos, el comportamiento de los pobres de derecha también puede ser explicado desde el punto de vista de las teorías económicas que analizan el papel de la ideología en la economía. Según estas teorías, los individuos adoptan posturas políticas, no solo en función de sus intereses económicos inmediatos, sino también en función de los intereses ideológicos que comparten con esas élites. Para estos pobres de derecha, esto puede representar una forma de autosuficiencia psicológica, soy capaz, en la que apoyan políticas que los beneficiarían, ya que creen que son parte de un sistema de éxito colectivo que les traerá eventualmente muchas recompensas, principalmente económicas y de reconocimiento. Todo esto puede observarse en comunidades donde, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, las personas votan por partidos que no les apoyan a ellos, o también apoyan políticas que desfavorecen todas sus condiciones y favorecen las condiciones de las élites económicas, como por ejemplo la reducción de impuestos a los ricos o la eliminación de programas de bienestar social. Estos comportamientos reflejan una creencia profunda en la meritocracia y en la idea del esfuerzo individual. Trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, de sábados a sábados. A nivel global, este fenómeno también puede observarse en la adhesión de amplias franjas de la población de bajos ingresos a ideologías que, en lugar de cuestionar el sistema económico dominante, lo defienden como un medio para alcanzar sus objetivos personales. En conclusión, el fenómeno de los pobres de derecha, y siendo la pobreza un asunto multidimensional, este fenómeno descrito en el libro de G.C. Sousa, La venganza de los bastardos, es una contradicción entre una situación económica de los individuos y sus afiliaciones políticas, que a pesar de ser parte de sectores desfavorecidos,
Estos individuos adoptan ideologías ampliamente conservadoras, que a menudo perpetúan las desigualdades que ellos mismos enfrentan. Este comportamiento refleja la influencia de factores de orden sociocultural con los psicológicos, pero también la relación entre el poder y la ideología en la configuración de las decisiones políticas, aun cuando estas decisiones claramente no les favorezcan.